It's cutting into your exercise time. It's stabbing you in the back nine. And it's attacking your peace of mind. It's pain, and it's getting in between you and the life you want to live. CBD Medic targets your pain at its source. It's fast-acting relief with active OTC ingredients, plus the added benefits of THC-free hemp oil. Get back to your life with CBD Medic, available online and at CVS. These statements have not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Hola, un saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos a otra edición de Paredro, el podcast sobre literatura, autores y libros, producido conjuntamente entre la revista 070 de la Universidad de los Andes, la Fundación Gratitud, la Fundación del Cantante Fonseca. Mi nombre es Camilo Hoyos y para el día de hoy tenemos a un invitado que hacía mucho queríamos tener en esta casa. Es una pluma o un estilo que es reconocido por todos, por muchos, ya sea en redes, ya sea en publicaciones culturales o publicaciones narrativas. Nuestro autor nació en Popayán en 1978, es autor ya de 5 novelas, incluyendo Zumbido, Los Estratos, Ornamento, Tú y yo, una novelita rusa y El Diablo de las Provincias. Y es autor del último Volver a comer del árbol de la ciencia, un título además precioso. Me refiero a Juan Cárdenas. Juan, bienvenido al programa. Hola Camilo, mucho gusto estar aquí. No, gracias a ti por acompañarnos. Durante el día de hoy estaremos hablando sobre esta última publicación, Juan, que no me atrevo a decir que sea un libro de cuentos. No quiero arrancar por ahí, pero creo que ahí ya hay una propuesta muy interesante. Sobre eso te preguntaré qué es eso, un poco lo que tenemos. Pero antes de llegar a esas especificidades, quisiera preguntar cómo se siente escribir un libro de relatos o de textos cortos, llamémoslos, después de haber publicado 5 novelas y además con tu búsqueda estética a través de la escritura, para el cual la novela siempre ha sido una herramienta muy importante. Pues la verdad que tampoco lo sentí como un cambio muy brusco, porque yo creo que hay un intento en las novelas de lograr una especie de como de movimiento del lenguaje que me permita al mismo tiempo reflexionar, lanzar el lenguaje hacia una especie de búsqueda reflexiva, y al mismo tiempo sin perder la posibilidad de narrar. Parecerían dos movimientos antitéticos, parecerían dos movimientos incluso que se pelean el uno con el otro. A menudo pues escuchamos a estos autores que se autodenominan, no, yo soy un contador de historias, a mí no me interesa reflexionar, todo eso es una especie como de, para decirlo en buen criollo, una paja mental, ¿no? Y pues yo pues nunca he podido concebir la literatura así, ni como yo creo que esa idea de narración pura es una tontería, es decir, no existe la narración pura, no hay algo así como una narración pura y tampoco hay algo así como una especie de discurso estrictamente reflexivo o pensante, ¿no? El lenguaje en sí mismo tiene esos dos movimientos de manera muy profunda, como dos ríos subterráneos que están ahí constantemente en cualquier cosa que decimos, realmente en cualquier cosa que decimos cotidianamente. Entonces, pues esto es buscar por otros medios lo que ya venía trabajando en las novelas. Hay 2 campos, Juan, sobre los que me gustaría preguntarte antes de entrar directamente en el libro, Ujú. porque yo creo que son 2 campos que de pronto quienes no te han leído pueden entender y provocarse para ir. Estos 2 campos, además del literario y de todo lo que tenga que ver con un mundo conceptual, de filosofía que estás, es tu íntimo contacto con el mundo del arte, con el campo del arte, Ujú. por un lado, y por el otro no sé cómo llamar, si fascinación, obsesión, que es con el mundo natural. Es Sí. decir, es con lo botánico, con el mundo Ujú, vegetal, ujú. ya en el título, además otro título precioso que es El Diablo de las Provincias, también está la pasiflora detrás y ahorita tenemos la musa paradisiaca. Sí. Entonces, si nos puedes contar de cómo llega tu escritura en esta conjunción de distintos relatos y lenguajes que yo creo que reafirman lo que ya estabas diciendo anteriormente. Pues podría responderlo de dos modos distintos. Uno es decirte que sencillamente me estoy
insertando en una tradición, y es una tradición que yo sin temor alguno diría que es una tradición americana, en la que el arte o una especie de aproximación o de concepción estética del mundo, digamos, y por tanto todo lo que tiene que ver con la esfera del arte está íntimamente ligada a una idea de lo natural, una idea de la naturaleza. Hay una de las cosas que más me gustó de la biografía de Humboldt que publicó Andrea Wolf hace un par de años o así, es que finalmente alguien de manera muy, muy pedagógica, sencilla, clara y accesible a todo el mundo dice algo que digamos es una verdad para los americanos o una especie de carga incluso para los americanos, y es que digamos la invención de América y más precisamente la invención de nuestros estados-nación coincide en el tiempo y en una especie de cóctel intelectual con la invención de la naturaleza. El libro de Andrea Wolf se llama precisamente La invención de la naturaleza. Y yo creo que eso es como un aporte lindo que tiene ese libro. Entonces, insisto, me estoy metiendo en esa tradición, que es muy larga, que tiene formas muy variadas. Lo que pasa es que yo lo hago de una manera muy crítica y comiéndome a mis antecedentes de un modo muy crítico, pues porque esa invención de la naturaleza muchas veces es una herramienta, un instrumento de dominación, es un instrumento ideológico, es un instrumento de destrucción incluso de la propia naturaleza. Entonces, yo me meto allí como con toda el instrumental de la sospecha, ¿no? Ok. Mm, ¿Y cómo se relaciona esto con lo que tú haces o tus actividades mm. con el campo artístico? Pues yo, Hiciste la durante, curaduría, perdón, te interrumpo, hiciste sí, la curaduría de la María, por ejemplo, esa fue hace 2 años en la Biblioteca Nacional y que tenía ujú, un componente natural sí, por supuesto. absoluto. Sí, sí, claro que sí. Pues tengo un vínculo inconstante, pero siempre presente, un vínculo laboral con el mundo del arte. He sido galerista, he sido crítico de arte muchos años y por estar escribiendo sobre arte, terminé haciendo curadurías de algunas exposiciones. No me considero para nada que sea un curador, entre otras cosas porque tengo como serias sospechas respecto a qué significa hacer eso, ¿no? Pero justamente por este vínculo con el arte que ha sido permanente, sigo escribiendo sobre arte bastante. De hecho, algunos de los textos que componen el libro fueron encargos bien de instituciones o se escribieron para exposiciones. Entonces, digamos que es una cosa que siempre está allí, mi vínculo con el arte, y me parece, digamos que también es una cosa en la que insisto en el libro, que me parece importante que se rompa ese aislamiento en el que la literatura ha insistido en quedarse respecto de muchas prácticas y de muchos procedimientos de las artes plásticas. Entonces me parece que deberíamos empezar a romper todo eso, justamente como para ir logrando una concepción más humboldtiana del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Una concepción más amplia en la que podamos empezar a pensar de manera más integral todo, ¿no? Como en cierto modo hay una especie como de intriga intelectual en todo, ¿no? Cómo las cuestiones científicas se atan con las cuestiones estéticas de un modo muy íntimo, incluso con las cuestiones religiosas. Entonces, me interesa como sacar a la luz esos vínculos en los textos. A mí hay un tema que me llamó mucho la atención del libro de Andreas Wolf, por ejemplo, que yo Mm. desconocía, que es esa temporada que pasó Humboldt con Goethe. Sí, en Jena, sí. Exacto. Ujú, Eso es algo que te vuela un poco la cabeza sí. cuando entiendes cómo estos dos se conocieron Se antes, además del influyeron viaje, y se muchísimo. influyeron. Sí. Eso es una parte muy interesante. De hecho, todo ese círculo, el famoso círculo de Jena, precisamente porque allí yo creo que fue un hermoso taller o taller experimental donde la ciencia y el arte y la Ah, poesía estuvieron juntas y se influyeron mutuamente durante un buen tiempo, y creo que los efectos de eso son duraderos y siguen entre nosotros, mm. ¿no? Yo creo que ese es de los grandes y de los más bonitos como dinámicas que tiene el romanticismo. Sí, Además, ese romanticismo temprano de Jena, totalmente. prácticamente, esa teoría de la imaginación en Schiller, todo esto de cómo comparamos el mundo newtoniano que queremos negar con todo, con todo.
Pero entremos en materia, si te parece, de porque una. esto nos permite... Dale. Quisiera que arrancáramos, Juan, porque yo creo que ese es un cuento en el que muchas de estas preocupaciones que nos estás poniendo es precisamente volver a comer del árbol de la ciencia, que es un título muy bonito, es un título además que sale de Linneo, me parece, que lo explicas en el texto, o no sé si es de él. Sale de un texto de Kleist. Perdón, de Kleist, del Sí, Teatro de las sale Marionetas. del texto del Teatro de las Marionetas, donde Kleist dice una cosa muy hermosa, y es que para recuperar la gracia perdida cuando nos expulsaron del paraíso, vamos a tener que volver a comer del árbol de la ciencia, ¿no? Y además, como pones ese guiño de que hay ciertas teorías, si se quiere, o caminos que nos llevan a pensar que el banano puede ser el árbol del paraíso, por lo tanto el árbol del conocimiento. Sí. Pero antes de entrar allí, este es un cuento, no sé si la palabra es complejo, pero tiene muchos ires y venires muy fascinantes, porque arrancamos con una narrativa que es T. Bradshaw, el gerente de la United Fruit Company, enviando un telegrama desde Santa Marta el 24 de diciembre de 1928 al honorable embajador diciendo: el general Cortés Vargas confirma orden totalmente restablecido. Es decir, entramos en territorio bananeras directamente, pero la historia que se cuenta no es la historia de las bananeras. Y incluso no hay un interés en acercarte a está, pero yo creo que hay más. Pues Me yo creo que gustaría que nos contaras un poco cómo llegaste a esto. Pues bueno, primero hay que decir que este texto lo escribí específicamente como para un montaje conmemorativo que se hizo de Musa Paradisiaca, la pieza famosísima de José Alejandro Restrepo. Al final del libro yo le hago un reconocimiento especial a José Alejandro porque yo creo que José Alejandro ha sido como un maestro de entender la historia no sencillamente como la reconstrucción en clave positivista de unos hechos, sino que José Alejandro, digamos, se inscribe en otra escuela que es, digamos, la de ir captando indicios, ¿no? Reconstruyendo hechos a partir de un paradigma indicial, digámoslo así. Y esos indicios son de muchos tipos y tocan muchísimas disciplinas y muchos discursos y muchas, incluso, no sé, ramas del conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, él cuando se acerca a un tema, me encanta cómo va creando como una constelación de documentos que van generando pues una telaraña, una intriga, una intriga, ¿no? Entonces es esta idea de la historia como un misterio que nos va arrojando pistas sobre todo como de cuáles son las ideas, de cuál es la telaraña de ideas que está en el fondo de acontecimientos y de hechos y de la historia, por ejemplo, del país. Entonces me parece que eso es lo más bello que tiene esa instalación, que como pues los oyentes recordarán, si no la han visto, pueden ir a verla. En este momento está montada en el Banco de la República, en el Museo del Banco de la República, pueden ir a verla, está allí montada y está montada pues con la famosa instalación que son los racimos de bananos que tienen en la punta de la especie la floración final del banano, tienen unas cámaras y esas cámaras apuntan unos proyectores y esos proyectores apuntan al suelo y se ven unas imágenes de archivo pues de crímenes en zonas de banano. Entonces es muy interesante cómo José Alejandro agarra el archivo periodístico y lo liga como con un archivo más grande que tiene que ver con todo esto del banano. Este hallazgo de lo del banano como la supuesta fruta Sí. del árbol, digamos, del árbol de la ciencia, es de él, es decir, fue José Alejandro en el que, pues, digamos, la primera vez que yo leí eso en un texto fue en el texto famoso con el que él acompañó la exposición. Y mi texto es como una especie de ampliación o exploración de muchas de esas ideas. Eso por un lado, digamos, eso había que decirlo, es decir, esto es un diálogo muy, creo yo que fructífero con la obra de José Alejandro. Y entonces obviamente que la cuestión política está allí y es muy acuciante. Lo que pasa es que no es la típica, digamos, jamás recurro a la fantasía tonta de sencillamente por poner y señalar y decir fulano fue el culpable, mengano. Creo que así no se resuelve la historia. Es decir, en la historia hay muchos más componentes que hacen que la intriga se enriquezca y que nos permiten alcanzar a comprender que detrás digamos, del mero asesinato de esos trabajadores había todos digamos, toda una teología política detrás. Mm, Sí.
Hay una frase que estoy buscando en la que aparece el cuento que es, haría surgir una conjetura donde se funden la fantasía teológica y la ciencia ficción, Sí, 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 creo que es un buen resumen de ¿cierto? absolutamente. Porque tomas la importancia y la simbología del banano, pero como en muchos temas a lo largo también de este libro, Ujú, los caminos que tomas son los menos recorridos. Esa es muchas veces mi impresión. ujú, No solamente a nivel narrativo, sino a nivel conceptual, de ujú, cómo llegas a la idea. Porque en este cuento arrancas con Bradshaw, pero pasas por Linneo, pasas por el Corán, pasas por Kleist. ujú, Hay una serie de textos que te llevan al momento en el que el personaje abre los ojos de nuevo en el coche ujú. y retoma una frase que estaba en el sueño. ¿Me Sí, explico? O sea, sí, y sí, conectas de nuevo. sí, Eso me parece que es una forma muy, muy interesante y muy positivamente arriesgada de llevar a cabo estos temas. sí. Y mira, hay otra influencia o otra, es que ni siquiera es influencia, sino alguien a quien directamente le robo procedimientos, aparte del mencionado José Alejandro, es Kluge, el cineasta alemán, Alexander Kluge. Kluge en sus ensayos fílmicos hace algo muy parecido, es decir, hay incluso unos momentos dentro del documental donde él hace actuar a las personas. ¿Me explico? Es decir, mete como partes de ficción dentro de sus documentales, pero después de haber mostrado toda una cantidad de documentos y referencias, la situación aparentemente ficticia dentro del documental se transforma. Entonces, y está al servicio de lo documental. Entonces, con esto lo que trato de decirte es que, claro, una cosa es si yo cuento sencillamente la historia de Bradshaw y hago toda la recreación histórica del suceso, no va a suceder lo mismo que si yo meto en medio todas esas referencias, digamos, ensayísticas y hago toda esa telaraña y la pongo allí. Inmediatamente cuando reaparecen las escenas de Bradshaw, eso se resignifica. Claro. Y ese Entonces, atributo que acabas de decir, yo siento que es un paso adelante o un paso distinto en relación a las novelas, por ejemplo, ujú, que aquí hay una frase que tú acabas de decir y yo creo que hace mucha justicia a tu narrativa y es que es siempre reflexiva. ujú, Es una narrativa que no deja en paz, en el mejor sentido de la palabra, porque la, el flujo narrativo no te deja caer en el soponcio meloso de dejarte llevar por la página ujú. y cuando te ocurre de repente te encuentras a Kant o te encuentras a Hegel. ¿Me Sí, explico? sí, Es sí, decir, sí. como que regresa y yo siento Ujú, que estoy ahorita recordando, traigo, no sé qué tanto te parece a ti el ejemplo. Estábamos hablando con Carolina Sanín sobre su libro, sobre aquellas luces, sí, luces abismales. ujú, Entonces, hablábamos de cómo ella desarrolla este estilo en el que intenta siempre, que es lo más realista en el sentido en que nunca pierde de vista hacia dónde está yendo y por qué está pensando lo que está pensando, ujú, como si pudieras regresar en los pasos. ujú, A mí me pasa algo parecido con tu escritura, ujú. pero con otros caminos, unos caminos más bibliográficos y más argumentativos, si se quiere. Por eso vuelvo a mi inicio, que no sé si deba llamar a esto cuento, no Sí. porque no lo incluya, sino porque siento que va a más. Yo tampoco sé si son cuentos. De todas maneras, el libro sí es el resultado de una inconformidad mía con la deriva que ha tomado el género del cuento en las últimas décadas en español. Es decir, los textos son así precisamente por esa incomodidad, son casi como reactivos también a una situación del cuento y a una, no sé, como a la aceptación muy amaestrada bueno, mi función en la vida es el cuento perfecto o generar un cuento que sea me parecen aspiraciones tan absolutamente tristes, pobres, que estoy absolutamente seguro de que los grandes maestros del cuento, claro que lo querían hacer bien y lo querían hacer no más que bien, fantástico, pero, pero no estaban pensando así, no tenían esa mentalidad funcionarial de, Entiendo. bueno, y no sé, como, además, lo gracioso de esa mentalidad es que está esperando o cree en la existencia de un amo que les va a decir, sí, mira, esto está perfecto, Ya, ya, ¿no? Como, ya. no hay ese amo y entonces lo único que hay es una especie como de enorme soledad y en la que toca ir a, ir a abrirse trocha en la tradición.
Y me gusta lo de abrirse trocha Mm, porque conecta con eso que estabas diciendo de las similitudes, me parece que muy claras, ¿no? Pues en ciertas partes de los procedimientos del libro de Carolina con este. Creo que son libros primos hermanos, y me pareció muy curioso que hubieran salido como también. casi que al tiempo. Este es un libro que yo llevo escribiendo hace, pues mira, los textos incluso tienen fechas y más o menos, llevo más o menos unos 10 años haciéndolo, quizá un poco más. Y viene de ahí, viene de una reacción contra el cuento. No quería hacer cuentos. Pero hay algo en esto que que quiero también rescatar para que nuestros oyentes entiendan a qué estamos hablando, porque yo siento que tus cuentos tienen tanto estos impulsos ensayísticos Ujú, necesarios dentro del desarrollo narrativo, ujú, porque están enmarcados en una narrativa, ujú, pero me parece que tú tienes también un estilo realista muy rico y que atrapa al lector de inmediato. Voy a ujú. leer un párrafo De una. pequeñito. Vale. Estoy refiriéndome al primer cuento, Encomendar el alma, que también es sobre el gordo y que de repente Ujú, desaparece. Pero fíjate un párrafo como este. ujú, Luego me distraje admirando la tapicería de cuero del Dodge Dart, los acabados, la fina palanca de cambios junto al volante con la clásica figura interna de 3 puntas, el tablero con ese tacómetro rectangular tan sencillo, también concebido por los diseñadores de la era dorada de la industria automotriz gringa. El gordo no solo había conservado su viejo carro de la adolescencia, sino que lo había mejorado hasta convertirlo en una pieza de colección, un artefacto hermoso incluso para alguien como yo, que no suele usar esa clase de adjetivos con un vehículo motorizado. Ese súbito cambio a ver el tablero es ujú, también como un regreso al aquí y ahora narrativo del que uno está leyendo. Y yo siento que tu escritura tiende a extrapolarse de esa manera. Te puedes ir a lo conceptual, pero de repente logras narrar con una claridad mm, un camino de la montaña, un camino por la trocha, salir como en Ornamenta me parece que es como cierra la primera parte, un personaje sale a fumar un cigarrillo a un prado que están regando y ujú, de repente alcanzas, la descripción es perfectamente articulada para un orden narrativo, ujú. pero luego saltas a lo otro que es de orden argumentativo. Es que tú lo ves como otro, pero yo no puedo. Yo no puedo Ya. verlo como otra. Mira, a mí me interesan las cosas. A mí me interesan los objetos, me interesan los cuerpos, me interesan lo más concreto. Y yo creo que la literatura es una especie de rara ciencia de lo ultra concreto. La gran literatura logra esa impresión de fuerza de lo más concreto, de las cosas, del objeto. Un banano en una mesa, un tacómetro de un carro, eh, todo eso que uno normalmente no ve o que ve por encima o ve sin ver. Entonces la literatura te permite como esos momentos de, no, espérate un momento, vamos a volver a este objeto. Entonces, pero claro, en ese volver a los objetos, en ese volver a los cuerpos, en ese volver a las cosas, pues no es que haya un salto de repente o una discontinuidad respecto de un supuesto discurso reflexivo, sino que para mí forma parte de un mismo movimiento. Por eso te decía que era como, parecía antitético, pero en realidad es el mismo movimiento, y creo que eso en la escritura, y quizá por eso es gracioso, porque cuando yo hablo de mis libros a la gente le da una pereza horrible leerlos. Soy el peor vendedor de mis propios libros, porque pues obviamente a mí sí me gusta reflexionar cuando hablo de estas cosas, pero los libros son tan absolutamente materiales que me atrevo a decir pero sin ningún temor, que jamás aburren. Ya. Mis textos no aburren nunca, porque mis textos son, precisamente los hace una persona a la que odia aburrirse. Entonces, me encanta esta cosa de voy a las cosas mismas, y cuando uno está en la cosa misma nadie se aburre, Sí, es verdad, nadie se aburre. es verdad. Mm, Juan, hay otro tema que ya nos estamos quedando, pero para ujú, comenzar a cerrar, yo tengo la impresión cuando leo tus cuentos que tú, así como nunca dejas la reflexión, nunca dejas tampoco a Colombia y las problemáticas colombianas.
Me parece que en La Trocha, que es un cuento muy significativo de una mujer que toma y narra su historia y está de por medio de la diferencia del destino entre hombres y mujeres, hay un contexto específico. En Viernes y Viernes también hay un elemento de sumisión. ¿Es verdad y cómo lo manejas? Pues sí, o sea, es como que yo te diría que pues yo aprendí a ver el mundo desde acá. Entonces veo el universo desde Colombia. Ya, claro. Entonces, y siempre es como una cosa que siempre me va a pasar. Creo que no voy a poder no va a dejar de ser así nunca. Entonces, como que lo colombiano arroja muchas pistas sobre el destino de lo que significa ser humano hoy, en un mundo que se está destruyendo, en un mundo que se cae a pedazos todos los días, donde, pues imagínate, es que realmente estamos en un momento de destrucción increíble. Y nuestros dramas que parecen meramente domésticos, que parecen una cosa como muy local y rural de acá, en realidad están apuntando a unos, digamos, a unos dramas más universales, o pues más no, universales, que tienen que ver con esta fábula de la destrucción humana, creo yo. Ser colombiano es ser un actor de esa fábula de la destrucción humana de una manera muy trágica y horrible, ¿no? Claro. Y ahí la escritura entra a jugar un papel determinante, ¿cierto? Ujú. Y también quisiera preguntarte, Juan, para nuestros oyentes, tú, además de las labores de escritura que llevas, también estás en este momento en la maestría de escritura creativa del Instituto Caricuervo, Ujú. que es una de las maestrías en escritura creativa más bonitas que podemos decir y mejor hechas. ¿Cómo es ese encuentro con la palabra cuando llevas todo esto de lo que nos estás hablando, que es lo que está en tu cabeza cuando tú escribes Mm. y lo llevas para poner en servicio, digamos, de aquellos que están aprendiendo cómo escribirlo? ¿Qué te das cuenta desde la escritura de los jóvenes, de los demás? Pues mis alumnos no me van a dejar mentir, y la verdad es que primero, prácticamente nunca hablo de mi propio proceso ni de mis propios libros, nunca. Lo que yo trato de hacer es familiarizar a los alumnos primero con los procedimientos de otras artes, qué hacen otras artes a la hora de aproximarse a unos problemas estéticos, a unos problemas políticos, a unos problemas incluso religiosos o naturales, o etcétera. ¿Qué hacen esas otras artes? Eso trato de explicarlo de la manera más pedagógica posible, muy, no sé, como muy directa. Estas son las maneras en las que las artes responden a estos problemas estéticos. Y ahora vamos a ver cómo se relacionan esas soluciones con las soluciones de los escritores. Entonces, trato de hacer ese vínculo y evitando a toda costa, por supuesto, hablar de mí mismo o de mis propios procesos, porque lo último que quiero es que mis alumnos salgan del aula aullando. Creo que con esto que nos dices, Juan, resume en gran medida, queridos oyentes, lo que venimos hablando hoy, que es ese poder de constelación que tiene la escritura, o ese poder prácticamente de saber que no hay un lenguaje único con el que uno se queda, sino que es la confluencia de los distintos lenguajes lo que determinan mejor entender. Y creo que, Juan, nos has hablado sobre esto y creo que queda bastante claro. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vos, Camilo. Y a todos nuestros oyentes, quienes no han leído a Juan Cárdenas, creo que ya tenemos material suficiente para leerlo y por favor los esperamos de nuevo en la próxima entrega de este Paredro. Gracias por escuchar 070 Podcast. No olviden que también pueden encontrar nuestros otros programas como Womansplaining, Habla el Balón, A Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, Mirlo Podcast, Laguna Podcast, Paredro y Emperifolladas. Si quieren buscar estos contenidos, escriban 070 Podcast, 070 en números y podrán encontrarlos tanto en Spotify, iTunes, SoundCloud, Spreaker y en las páginas de la revista 070 y Acorde Fede. Y yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint. Te ofrece 30 días para decidir.
Enamórate de Sprint. Cámbiate y llévate un iPhone XR Unleashed con su increíble cámara por solo $15 al mes. Visite limitado.com/iPhone. iPhone por $15 al mes luego de crédito mensual de $16.25 que se aplica dentro de 2 facturas. Con verificación de crédito, lease de 18 meses y nueva línea. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Oferta no disponible en todas partes. Excluye impuestos y recargos. Sujeto a cargo por activación de $30 y restricciones. Yo te llamo a que te lleves un gran iPhone Sprint. Te ofrece 30 días para decidir. Enamórate de Sprint. Cámbiate y llévate un iPhone XR Unleashed con su increíble cámara por solo $15 al mes. Visite limitado.com/iPhone. iPhone por $15 al mes luego de crédito mensual de $16.25 que se aplica dentro de 2 facturas. Con verificación de crédito, lease de 18 meses y nueva línea. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Oferta no disponible en todas partes. Excluye impuestos y recargos. Sujeto a cargo por activación de $30 y restricciones.